Bien. Ahí esperamos unos 2 minutos más a ver si entra más gente y empezamos, gente. Bueno, me parece que estamos más o menos. Bueno, buenas tardes de nuevo para todas, para todos. Estamos arrancando el cursado virtual, primer encuentro sincrónico, para ponernos en terminología pertinente, de Semiótica 2, de la cátedra Semiótica 2. No hacen falta muchas presentaciones, digamos, porque todos ustedes ya pasaron por Semiótica 1, así que nos conocemos. Semiótica 2, al igual que Semiótica 1, está a mi cargo. Yo soy el profesor titular de la cátedra. Y en este caso nos está acompañando hoy, como adscripta graduada, eh, la profesora y licenciada en letras, Antonella Dujmovich. También forma parte del equipo adscriptos. Hoy no está porque, bueno, se está reponiendo del COVID. El estudiante avanzado Maximiliano Gamón. Junto a Antonella y Maxi vamos a estar durante este año haciendo equipo en esta cátedra que, tal como les mencioné en los grupos de Facebook de letras y de la propia cátedra, tendrá sus encuentros sincrónicos los días miércoles entre las 18 y las 20, a través de, bueno, de esta plataforma, Cisco Webex. Por ahora es la con la que se está manejando la universidad, manteniendo un poco la dinámica que ya ustedes conocen, viene del año pasado en este contexto de aislamiento, de pandemia, que lamentablemente nos restringe a encuentros virtuales, y no a la presencialidad, ¿no? Esta cátedra no es tan numerosa como Semiótica 1, siempre fue interesante trabajar en el aula porque nos permitía una fluida conversación, pero bueno, estamos ya habituados después de un año a trabajar en estas pantallitas, en estos mosaicos.
en los que veo solo nombres por ahora. Así que si alguno quiere mostrar su rostro para que asocie rostro con nombre, estaría bueno. Bueno, Antonella, no sé si vos querés presentarte, comentar, quizás algunos te conocen, otros no. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, como dijo un poco Froilán, yo soy una escrita graduada, soy profesora en letras y también licenciada. Hace poquito me licencié. Y bueno, quería que sepan que como ustedes, yo también fui estudiante, pasar por la cátedra, tuve sus mismas inquietudes seguramente. Así que bueno, si bien yo ya, digamos, me recibí, quiero que sepan que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, si necesitan ayuda en algún trabajo práctico o cualquier consulta que tengan, me pueden mandar un mensaje o un correo y vemos cómo resolver Muy bien, eso. gracias. Bueno, exactamente, tanto Antonella como Maxi, que no está hoy, esperemos que pueda estar el próximo miércoles, van a estar a disposición para consultas, intercambios, dudas, al igual que yo, digamos, los tres hacemos equipo este año. Antonella ya hizo la inscripción años anteriores, tanto como estudiante como graduada, Maxi también, así que tienen experiencia en el manejo de la bibliografía, el contenido, conocen la dinámica de trabajo de las cátedras, también forman parte de uno de mis equipos de investigación, así que, digamos, tenemos un intercambio muy fluido de- permanente con respecto a la formación a los planteos que vamos haciendo tanto en las cátedras como en los espacios de investigación. Bueno, podríamos comenzar, no sé si tienen alguna consulta para empezar, alguna pregunta, pueden hacerla. Yo sé que a veces hay muchos problemas de conectividad, sobre todo a esta hora, que es una hora como pico de tránsito de internet, pero bueno, pueden hacerla oralmente o en el chat los que tienen algún problema. Podríamos comenzar escuchando consultas o respondiéndolas, ¿no? Bueno, a ver, ahí está, sí, sobre el aula Moodle. Ahora voy a comentar eso, el aula Moodle. Me imaginé que esa es una consulta. Em, Sobre la matriculación, ya comento eso para todos. Les voy a mostrar un poco el aula. No sé si ya pudieron entrar algunos al aula. Sí, bien, bien, bien. O sea, y están viendo la bibliografía del primer planteo que les pusimos, esas cosas se ven, digamos, ¿no? Sí. Bien, pregunto no porque sea desconfiado, sino porque la tecnología casi siempre falla. Así que casi siempre cuando la necesitamos falla. Así que para saber un poco. Bueno, ahora respondo lo de las matriculaciones. Eh, Vamos a comentar un poco la dinámica de trabajo y después le presentamos los contenidos y los recorridos que va a tener esta cátedra, les comentamos cómo está organizada. Bueno, los encuentros, como dijimos, van a ser los días miércoles de 18 a 20 horas. La idea de estos encuentros es un poco desarrollar los contenidos de la cátedra, ir desarrollando la bibliografía del modo más conversado posible, es decir, no tratando de evitar, bueno, ustedes conocen más o menos la dinámica ya de Semiótica uno, pasaron por Semiótica uno, fueron la mayoría afortunados de vivir la última la última experiencia presencial de Semiótica uno, afortunados, ¿no? O sufrieron, ¿eh? Algo que nos permitía otro tipo de diálogo en una materia como esta, muy teórica, es importante. La presencialidad, la verdad que era insustituible. Estamos tratando de ajustar eso a 2 horas de trabajo en el Webex, porque más de 2 horas es muy complicado para todos.
para todas, así que, bueno, conocen más o menos. La dinámica es muy similar a la de Semiótica 1 de esta cátedra. Es decir, tratar de generar un espacio de conversación sobre los planteos que vamos haciendo, sobre la bibliografía que vamos recorriendo. Eso se va a dar los días miércoles, por lo tanto, em, es importante que ustedes lleven las lecturas al día. Vamos a generar algunas actividades en el aula Moodle, como foros, como consignas de trabajo. Esas actividades deberían alimentar la lectura para que ustedes sistematicen los planteos, traigan sus dudas, conversen y sobre todo le den una mirada crítica a todos los planteos que vamos desarrollando, porque ya se supone que son estudiantes avanzados de la carrera de letras. No sé si hay alguien de otra carrera que va a cursar como optativa esta cátedra, ¿no? Somos todos de letras, son avanzados, ya tienen mucho entrenamiento en las lecturas, tienen mucho entrenamiento en la escritura académica, en el pensamiento crítico, entonces eso sería bueno que esta cátedra, que ya está en una instancia muy avanzada de la carrera, se plantee como un espacio de conversación permanente. Después vamos a tener el espacio del aula Moodle. El espacio del aula Moodle es un espacio de aula virtual nuevo que la facultad habilitó este año, y en el que hasta el momento están matriculados unas 45 personas. Voy a compartir la pantalla para que vean los que no pudieron entrar de qué se trata. Esperen un segundo. Bien. Ahí están viendo. En este momento deberían estar viendo la página de la Sí, señor. facultad. ¿Sí? Bien. Ahí tienen la página de la Facultad de Humanidades, Fix UNAM Eduard. Y acá aparece el botón de aulas virtuales Moodle. Si ustedes cliquean ahí van a aparecer todas las aulas Moodle que están habilitadas. Semiótica 2 aparece como materia común, no sé por qué, pero bueno, aparece, supongo que será porque es profesorado de licenciatura en letras. Eh, la van a encontrar acá, perdón. Ujú. Seminario, semiótica 1, semiótica 2. ¿No? Esta es ahí van a tener que acceder con su usuario, yo accedo con el mío, que es el administrador del curso, y bueno, van a encontrar el aula de Semiótica 2, en la que cargamos algunas cosas para empezar, para no atosigarlos de entrada. Hay un micrófono abierto que me hace eco. Esperen que voy a silenciar. Ahí está, perdón. Es de Claudia, no lo estoy pudiendo silenciar. Bueno, será algo más fácil. Comparto de nuevo. Claudia, no te estoy pudiendo silenciar el micrófono, por favor, silenciate. Bueno, ahí van a encontrar algunos materiales. Está el primer planteo que se llama Homo Narrans y los dos textos eh, que pusimos para trabajar hoy un poco, conversar, ¿no? Que son el de Pigle a modo de narrar y
el de Homi Bhabha, el derecho a narrar. Y acá van a encontrar el plan de acción, que sería el programa de este año. Pueden bajárselo, ahora lo miramos, para presentarles un poco la propuesta. Entonces, el aula Moodle va a ser el espacio de interacción permanente, institucional, con el que vamos a trabajar, ¿no? En este espacio vamos a subir la bibliografía, van a tener todos los materiales, van a tener las consignas, vamos a hacer los avisos correspondientes para el desarrollo de la cursada, ¿no? Eh, por ahora estamos manteniendo el espacio en Facebook que es el grupo de Semiótica 2, ¿no? Semiótica 2 UNAM. A ver si lo puedo abrir. Está muy lento esto. Bueno. Semiótica 2 UNAM, ¿no? Eh, ese grupo, quiero avisar, lo vamos a mantener hasta que terminemos la matriculación definitiva de el aula Moodle. Ustedes saben que hasta el, hasta el viernes 7 todavía están abiertas las inscripciones a materias. Y la matriculación del aula Moodle está sincronizada con el SIU Guaraní, que es el sistema de autogestión que ustedes utilizan para inscribirse en las materias. Entonces, por lo tanto, solamente una vez que la inscripción esté cerrada, nosotros podremos terminar la matriculación del aula, que por ahora es esta, ¿no? Una vez que eso esté ese ciclo cerrado, que nos llevará un tiempo, supongo, todos los avisos la información y las actividades van a restringirse al aula Moodle, ¿no? Aviso eso, ¿por qué? Porque, bueno, es el sitio institucional que desarrolló la Facultad de Humanidades, ¿no? Es el recurso, el entorno web institucional que desarrolló la Facultad de Humanidades, y por lo tanto ya no tiene ningún sentido utilizar otros entornos. Quizás lo dejemos por abierto al grupo de Facebook, lo dejamos abierto por las dudas si sucede algo, ¿no? Pero no va a ser nuestra vía de comunicación oficial, ¿sí? Los que no se matricularon todavía al aula Moodle, pero están inscriptos, hago dos preguntas ahora para que me respondan. Primero, todas están inscriptos en Semiótica 2 a través del sistema. ¿Hay alguien que no esté inscripto en el SIU? Todo el mundo legal. Bien, eso es importante. ¿Eh? Bien. Y entonces, la otra pregunta es, además de Valeria, que recién puso la pregunta en el chat, ¿alguien más no está matriculado o no tuvo acceso al aula Moodle? ¿No? ¿Solo Valeria? A ver, espérenme. Ahí a Valeria te sumé al aula. Acabo de poder sumarte al aula. O sea que están todos ahora. Perfecto. Tengan en cuenta los siguientes con respecto al aula Moodle. Eh, el aula Moodle, los avisos, les llegó, por ejemplo, les pregunto, ¿a todos les llegó el aviso a través de mail del enlace de esta clase? ¿O tomaron el aviso? No, ustedes no ocupan el mail, son muy centennials. Eh, este, eh, sí, algunos todavía, ¿no? ¿Por qué les digo esto, gente? Bueno, acá empiezan los problemas. El aula Moodle se maneja con el correo electrónico que ustedes registraron en el SIU Guaraní cuando se reinscribieron todos los años. ¿Vieron que ustedes tienen que poner los datos censales?
todos los años y ponen un correo electrónico. Bueno, ese correo electrónico es el que queda registrado para la matriculación en el aula Moodle. Por lo tanto, si el correo está desactualizado, si es un correo viejo que ustedes nunca volvieron a actualizar, tienen que actualizarlo en el SIU y poner el que están usando. Si no, nunca le van a llegar los avisos que vamos a poner. Eh, y, y si no están acostumbradas y acostumbradas a usar el correo, tienen que usarlo, porque es la única vía que tenemos. O sea, yo pongo un aviso en el aula Moodle y ese llega al correo de ustedes automáticamente. ¿Eh? Así funciona el sistema. Pongo una consigna de trabajo en el aula, automáticamente les llega o les llega el aviso, o bueno, tienen que abrir el aula, por supuesto. Si abren si acceden como usuarios, ven la consigna. Pero, ¿se entiende lo que les digo? ¿Eh? Es importante eso. Parece por ahí, disculpen que sea tan obvio, pero digo, por ahí hay gente que no está acostumbrada a usar el mail, ¿no? Entonces, lo revisa cada tanto. Y en este caso ahora van a tener que como ser mucho más regulares en eso. Bien, eso es lo otro que quería decir, ahí Melissa lo que pone. También pueden descargar, ustedes ya que son más, digamos, están más acostumbrados a solucionar todo con una app, em, eh, pueden descargar la aplicación de Moodle, la ponen en el teléfono y ahí, mientras instagramean, responden las consignas que les mando. Se hacen las dos cosas al mismo tiempo, multitasking. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, eso quería avisarles. Si alguien que no está en este momento conectado les pregunta, porque puede pasar, dadas los problemas de conectividad que tenemos en general, les pregunta cómo hacer para matricularse en el aula Moodle, bueno, díganle que nos mande un mail al correo de la cátedra con sus datos, por supuesto que tiene que estar inscrito en la materia, con sus datos y nosotros hacemos la matriculación, ¿sí? Les pido esa cuestión así solidaria para los que no vinieron. ¿Eh? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿O comentarios? Más o menos estamos. Bien. Bueno, con respecto a las consultas, para hacernos consultas, ahora cuando empiecen a trabajar la bibliografía, recorrerla, si tienen dudas, además de este momento de encuentro que vamos a tener los miércoles, pueden escribirnos al correo de la cátedra y ahí o respondemos la consulta mediante el correo o coordinamos algún tipo de encuentro virtual, ¿no? Algún tipo de encuentro en una sala de reuniones, ¿sí? De acuerdo a los horarios que tengamos disponibles. No vamos a poner ninguno fijo porque lo que nos pasa es que por ahí ponemos uno fijo, abrimos la sala y no viene nadie, ¿no? Entonces, eh, preferimos que ustedes nos digan, bueno, quiero que necesito un encuentro, necesito un, eh, algún encuentro para hacer consultas, bueno, ponemos el encuentro, generamos el día, el horario, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos nosotros y ustedes, alguno de nosotros, o yo, o Antonella, o Maxi, ni hacemos ese encuentro, ¿sí? Nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, aviso, por si preguntan. No, no, no sé, una cuestión personal, no soy muy partidario del WhatsApp para las cátedras, no porque no crea que sea útil, sino porque este, ya me parece un exceso de comunicación, ya alcanza con el correo, con el Moodle, con el Facebook, ¿no? Y además respondemos regularmente los correos, así que si nos mandan un correo les respondemos. Eso es así. Básicamente yo todos los días estoy soy un holograma de mí mismo, así que estoy todo el día conectado por cuestiones de gestión y recibo los correos, así que bueno, estamos respondiendo. Bien, entonces, dicho esto, no sé si me olvido de algo o algo que quieran consultar.
con respecto a estos mecanismos de comunicación. El aula creo que es muy fácil de usar, no es muy sofisticada, yo diría que hasta es más medio anticuada, pero bueno, eh, este, es bastante accesible, y bueno, vamos a ir subiendo las cosas paulatinamente, ¿no? Para organizarla de la mejor manera posible, y no agobiar con tanta información. Bueno, esta cátedra Semiótica 2 es una cátedra, como decíamos al inicio, es una cátedra de lo que sería ya el ciclo de avanzado de la carrera de letras. Si tuviéramos años, diríamos que está más o menos instalada entre el cuarto y el quinto año, es decir, que ustedes ya hicieron un recorrido bastante intenso de la carrera, pasaron por todo tipo de cátedra, ¿no? Las literaturas, cátedras del área teórico-metodológica, del área de los estudios del lenguaje. Y Semiótica 2, bueno, está instalada en este espacio, con lo cual supone ya una serie de saberes y de conocimientos previos, podríamos decir, vinculados con la teoría del discurso literario, con la lingüística, con la literatura, digamos, y todo todo el heterogéneo campo disciplinar de los estudios literarios, con la metodología de la investigación, es decir, cierto entrenamiento en el campo metodológico de la investigación, y por supuesto todo eso que forma parte de nuestro andamiaje de base, el sustrato a partir del cual nos movemos, que es la producción del discurso académico, ¿no? O sea, eso está ahí funcionando en la base de el recorrido de alguien que estudia letras, humanidades en general, ciencias sociales, pero particularmente letras. Entonces llegan hasta acá, Semiótica 2. Por supuesto, espero que todos hayan pasado por Semiótica 1, es decir, tengan alguna idea de qué se trata la semiótica en general. Y Semiótica 2, a diferencia de Semiótica 1, está organizada como una cátedra que aborda, podríamos decir, una problemática específica desde diferentes perspectivas, ¿no? En Semiótica 1, ustedes tenían una entrada al campo disciplinar de la semiótica, que sin embargo ya conocían porque el plan de estudios de la carrera de letra tiene muchas materias con un perfil semiótico, con una perspectiva semiótica, por una tradición de trabajo que hay en la Facultad de Humanidades de la UNAM, ¿no? Del programa de semiótica y de una formación en ese campo, podemos nombrar muchas cátedras, pero procesos discursivos, teoría del discurso literario, lingüística, todas en algún aspecto tienen una perspectiva semiótica. En Semiótica 1 lo que nos hacíamos era ingresar ya, digamos, institucionalmente, podríamos decirlo, a ese campo disciplinar, mostrando su heterogeneidad y dando algunas pistas que tenían que ver con recorridos sobre, sobre desarrollos teóricos muy puntuales, muy específicos, la semiótica de la cultura de Lodman, el pragmatismo peirciano, y sobre problemáticas inherentes al campo de los estudios semióticos, en particular relacionados con la cultura contemporánea, las discursividades contemporáneas, el discurso social contemporáneo y la dimensión ideológica de los discursos, ¿no? Y política de los discursos. Ese fue el recorrido que hicieron más o menos en la cátedra, en Semiótica 1, y a diferencia de eso, digamos, digo, esa heterogeneidad de perspectivas que por ahí veíamos en Semiótica 1, en Semiótica 2 vamos a tener otro enfoque que está vinculado básicamente con el problema de la narratividad, ¿no? Es decir, esta cátedra lo que va a abordar es la cuestión, por decirlo de algún modo, una palabra que no me gusta, pero bueno, no sé por qué la utilizo ahora, la cuestión de la narrativa, de la narratividad, podríamos decirlo
para hablar casi de una condición o de una propiedad, y no ni de un género ni de un tipo de discurso, ¿no? De la narratividad desde diferentes dimensiones críticas, teóricas y metodológicas, ¿no? O sea, todo el programa de la cátedra, que es una cátedra anual, está organizado a partir de abordajes de la problemática de lo narrativo, ¿no? De la problemática de la narratividad. En ese aspecto, a ver si ustedes leen, les voy a compartir un poco el, este, la propuesta. ¿Está? Foxit. Esperen un segundo. Ahí vamos. Vuelvo a entrar al aula virtual, así ya ven cómo bajar el programa. Ahí, acá está la propuesta de semiótica 2. Si el Webex lo permite, lo vamos a ver. Ahí está. La propuesta de semiótica 2, bueno, ahí van a encontrar una breve fundamentación de todo lo que les estoy diciendo. Está organizada en cuatro grandes planteos, ¿no? En semiótica 1 teníamos constelaciones, ¿se acuerdan? En semiótica 2 vamos a tener cuatro grandes planteos. Antes se llamaban excursiones, ahora le cambié el nombre porque me puse muy creativo. Y le puse planteos. Es decir, cada uno de los abordajes es un planteo sobre la narración y sus condiciones, características, problematizaciones, em, rasgos, etcétera, ¿no? El primer planteo se llama Homo narrans. Homo narrans, ahí un poco jugando con las definiciones latinas. Homo narrans es el hombre que narra, ¿no? El ser humano que narra, que cuenta. Y este primer planteo, que es el que vamos a empezar a trabajar hoy, es un planteo que aborda las problemáticas de la narrativa como práctica social. Es decir que lo que vamos a hacer en la cátedra es estudiar la narración, estudiar lo narrativo, pero no al modo clásico de la narratología y el estructuralismo que ustedes ya conocen, ¿no? En su recorrido de teoría del discurso literario, de las literaturas, las lecturas de Barthes, las lecturas de Greimas, las lecturas de Tomaszewski, al que todos adorarán, supongo. Las lecturas ¿no? de los formalistas rusos, de los que no se habrán olvidado ni se olvidarán nunca. ¿eh? No, vamos a trabajar, vamos a suponer que eso está estudiado, que eso se conoce, y lo que vamos a hacer es articular esas propuestas, traerlas, por supuesto, tenerlas ahí en la memoria, pero vincularlas y ponerlas en diálogo con otros planteos que vienen del campo disciplinar de la semiótica, por supuesto, pero también de la filosofía, de la antropología, de la sociología, de la historia, y que abordan un tema inconmensurable, con muchísima bibliografía, con una biblioteca inmensa, que es el tema de la narración, de la narratividad. Es decir, ¿por qué otra vez la narratividad? Bueno, básicamente porque ese rasgo humano, ¿no? Esa condición humana de contar una historia, de ser capaz de contar una historia, es inagotable. Y siempre viene bien dar un giro, hacer una digamos, una pirueta y volver a entrar a la problemática de la narración desde algún otro lugar,
o en algún aspecto como buen pirciano, ¿no? Entonces, el primer planteo lleva el título este, Homo Narrans, y lo que vamos a hacer durante todo este primer planteo es recorrer una serie de planteos, sí, de planteos teóricos de bibliografía que intentan problematizar lo narrativo como una práctica antropológica, como una práctica semiótica antropológica humana, ¿no? Demasiado humana, en sus diferentes dimensiones, vinculada con la experiencia, vinculada con la temporalidad, vinculada con la espacialidad, vinculada con la racionalidad, las formas de pensamiento, las identidades, etcétera, etcétera. La vida cotidiana, que es algo que siempre nos interesa. Entonces vean ustedes ahí cómo lo que quiero decir con esto es que es una mirada bastante heterogénea, bastante multifacética, ¿no? Que lo que va a intentar hacer es dar algunas pistas generales y plantear algunos postulados en este primer planteo sobre la narración como práctica social, humana, ¿no? Histórica. El segundo planteo se llama Homo Fictus y le agrega a ese primer planteo una reflexión teórica sobre la ficción. ¿eh? Una reflexión teórica sobre la ficción. Es decir, eh, la ficción. Voy a apagar mi cámara un ratito porque está medio lento esto. La ficción eh, como un rasgo, una condición del discurso narrativo, de los relatos, ¿no? No como un género tampoco. Entonces ahí lo que vamos a hacer es explorar un poco las teorías de los mundos posibles, recorrer alguna bibliografía teórica que problematiza la condición de la ficción y que cuestiona esa asociación entre ficción y mentira o ficción y falsedad. El tercer planteo da un giro más y a lo ficcional y a lo narrativo en general le agrega una, un recorrido y una problematización del realismo, ¿no? Por eso se llama Homo mimeticus. Esto es casi un neologismo, ¿no? Homo mimeticus. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es explorar alguna bibliografía que quizás ustedes ya conozcan, pero lo haremos de otro lugar, sobre el realismo como problemática del relato, tanto en el campo de la literatura cuanto en el campo de la vida cotidiana, de la historiografía, etc. Y finalmente el cuarto planteo se llama Homo Fidens y cierra todo el recorrido con una serie de reflexiones sobre un tipo de narratividad que es casi constitutivo de la subjetividad contemporánea, que es la narrativa autobiográfica, testimonial, eh, que configura los discursos sociales del presente en todos sus campos, ¿no? El campo de la vida cotidiana, del arte, de la literatura, de la ciencia, etc. Tal como vimos de manera exponencial el último año cuando todos terminamos encerrados adentro de una computadora, de una pantalla, mejor dicho. Bien, entonces esos son los cuatro grandes planteos que vamos a recorrer este año, ¿no? Después pueden leerlo bien y hacer sus propias interpretaciones. Con bibliografía muy heterogénea, como decíamos. Al final de este documento lo que van a encontrar es la bibliografía muy económica que les pusimos para eh, hacer nuestros recorridos. Al igual que Semiótica 1, esta materia es eminentemente teórico-metodológica, ¿no? Tiene mucha teoría, tiene mucha bibliografía teórica, acompañada de alguna bibliografía crítica también, pero mucha bibliografía teórica. Y esa bibliografía teórica procede de varios campos disciplinares donde hay un matiz semiótico en los planteos, ¿no? Entonces tenemos ahí en el primer planteo un texto de un antropólogo que se llama Maroyer, el texto de Walter Benjamin, filósofo y historiador de la cultura,
el narrador, que quizá leyeron ya, un texto de Brunner, que es un pedagogo, de Konsarinsky, que es un escritor y un crítico, de Michel de Certeau, que es un historiador, de Parrett, que es un semiólogo, de Piglia, que es un escritor, de Ricoeur, que es un filósofo, ¿no? Varios textos. Cada unidad tiene esa organización, cada planteo tiene esa organización de textos teóricos, muy similar al de semiótica 1, y de textos taller con los que vamos a ir trabajando en clase o les vamos a dar para que los lean y lo traigan acá los comentarios y podamos conversar. Estos textos taller son por ahora estos los que están en el plan, pero pueden ir modificándose de acuerdo a nuestras necesidades y, y vuestros intereses, ¿no? En el caso del primer planteo tenemos un relato muy breve de Borges, un audiovisual de Héctor Jaquet, un texto autobiográfico de un escritor argentino que es Fowell. En el caso del segundo planteo hay otro de Borges, otro de Aira y un texto de Macedonio Fernández. En el tercero, una novela de una escritora contemporánea, Gabriela Cabezón Cámara. Y en el cuarto, una novela de un escritor colombiano, Andrés Caicedo. Pero bueno, eso se puede modificar, por ahora está ahí. Vamos a ir viendo a lo largo de todo el cursado. Entonces, de esta manera está organizada la propuesta de la cátedra. Eh, es una propuesta, es una cátedra promocional, igual que Semiótica 1, ¿no? Que puede tener entre uno y dos parciales, depende del espíritu del grupo. Este, el espíritu del grupo lo define todo, ahí me pongo místico. Y el- y, y bueno, y va teniendo intervenciones. Acá, a diferencia de Semiótica 1, lo que le pedimos es mucha intervención, gente. Yo creo que estamos en una instancia donde ya hay que hablar, hay que conversar. Nosotros le damos los textos, ustedes traen la lectura, dicen yo leí esto, tal cosa, no entiendo, o entiendo texto, no. Esa sería un poco la dinámica de la conversación que que tendríamos que propiciar en un alumno casi, un estudiante casi profesor, profesora en letras, ¿no? Licenciado, licenciada en letras. ¿Eh? Entonces, esa es la idea. Em, Otra cosa importante de esta cátedra, para mí al menos, es que la cátedra me interesaría, yo sé que muchos de ustedes están articulando con otros espacios, hacen ascripciones o están en proyectos de investigación, algo no están, pero están pensando en alguna tesis, por ejemplo, alguna tesina de grado para terminar la carrera. Entonces, todo lo que está acá eh, 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 puede funcionar como un insumo para eso otro, ¿no? O sea, nos interesa eso, que no piensen la cátedra como un espacio aislado, ¿no? Sino que pongan en articulación los planteos, los recorridos, las conversaciones con otras cátedras, con otras experiencias que estén haciendo. Eso nos interesa mucho porque enriquece el recorrido, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros también. Porque nos permite volver a textos o replantearlos, decir, bueno, esta bibliografía la dejamos, le damos más importancia a esto. ¿Eh? Es muy, muy relevante para nosotros. Bueno, ¿alguna duda con respecto a todo esto que fui comentando? O preguntas que quieran hacer. ¿No? No se entendió nada. ¿Eh? Bueno, no sé, Antonella, si me olvidé de algo, vos interrumpime o si querés agregar algo. Sí, es Janina ahí, pregunta en el chat. Es promocional. Perdón, Anto, te interrumpí. Es promocional. Es promocional.
se promociona con las condiciones, encima ahí están escritas en el plan las condiciones, ¿no? Dice dos parciales, puede ser uno, puede ser dos, depende. Yo siempre en esta materia tratamos de no atosigar mucho con las evaluaciones, creemos más bien en los procesos. Los últimos años les pedíamos un ensayo, por ejemplo, al final. O sea, íbamos haciendo el recorrido, hacían intervenciones en las clases, exposiciones, comentarios de lectura, por ahí hacían algún trabajo práctico de análisis de algún texto y el parcial era uno al final, que era la producción de un ensayo. Con lo cual, las exigencias también son otras, ¿no? Quiero avisar, donde hay mucha libertad también hay mucha responsabilidad, diría Peirce. Bueno, eh, hasta acá más o menos se entiende la propuesta, la estructura, las condiciones, etcétera, etcétera. ¿Estamos con eso? Las vías de comunicación, todo claro. Ujú. Bien. Bueno, podríamos empezar entonces haciendo una introducción general, que es un poco la idea de hoy, sobre la problemática de la narración, de lo narrativo, de la narratividad, como dirían los buenos semiólogos, ¿no? De la narratividad. Eh, en base a, no sé si si pudieron hacer una lectura al menos exploratoria de los textos de Piglia y de Homi Bhabha, ¿no? Modos de narrar y el derecho a narrar. Y de, bueno, sus concepciones, sus ideas, sus lecturas previas, sus saberes previos sobre esta problemática de la narración, de lo narrativo. Yo diría, a ver, como dice Brunner en un texto muy lindo, se llama ¿Por qué la narrativa?, que usted tiene en la bibliografía, él escribe un libro sobre la narrativa y dice, bueno, ¿por qué hablar otra vez de esto, de lo que habló todo el mundo, digamos? Cuál sería la razón de volver sobre un tema del que se dijo, del que se escribieron cientos de libros, bibliotecas enteras, del que se habló muchísimo, en el siglo XX ni hablar, ¿no? Desde el formalismo ruso, los estudios morfológicos de Prop, pasando luego por el estructuralismo, la narratología, la hermenéutica. Bueno, por qué otra vez volver a hablar de la narrativa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué entienden? ¿Qué piensan sobre algo tan natural, entre comillas, ¿no? Tan naturalizado como narrar? Profe, Sí, bueno, con respecto para ir al planteo de Baba de por qué otra vez hablar de la narrativa, creo que podría decir que en esta situación de crisis y de avasallamiento de las redes sobre las crisis en diferentes países, eh, estaría bueno volver a hablar de las narrativas como un signo de vida cívica, como lo bien, dice él. bien, Entonces, ese me parece uno de los motivos por el que volver a replantearnos desde dónde narramos y quiénes podemos narrar. bien, muy bien. Ahí me olvidé de comentarles, antes de volver a lo que decía Eliana, eh, me olvidé de comentarle que los dos textos que les compartimos para iniciar esta conversación son textos bien distintos, ¿no? Uno es de un escritor, de un narrador eminente, un gran narrador de la literatura argentina del siglo XX y del siglo XXI, que es Ricardo Piglia. eh, y es una conferencia que Piglia da además hablando de la narración, ¿no? Y el otro es un texto de un crítico cultural, un intelectual indio, Homi Bhabha, que es un exponente de los estudios poscoloniales, ¿no? Que tiene una gran preocupación teórica y crítica por los relatos en relación con las sociedades, ¿no? Es decir, las narrativas en relación con la constitución de las sociedades, de las naciones, de las comunidades, ¿no? De la cultura en general.
Son dos textos bien que provienen de campos distintos, pero que abordan una problemática común. Como dice Eliana, en Baba lo que vamos a ver es esa mirada que problematiza lo narrativo en relación con la vida social, la vida cívica, dice él, ¿no? Y la necesidad de preguntarse siempre cuáles son las condiciones del relato, quién cuenta, cómo cuenta, a quiénes representa, ¿no? Qué voces están presentes en esas narrativas. Es importante, dice Homi Bhabha, entender que el derecho a narrar también es un derecho humano, ¿no? Fíjense, ahí hay algo muy, digamos, eh, una mirada y un posicionamiento político y ético sobre el relato, ¿no? Sobre la narrativa. Bien, entonces ahí la vida cívica, la vida social, podríamos hacer primero una primera consideración ya que tiene que ver con entender la narrativa, al menos desde esa mirada que mencionaba Diana recién, como una práctica, fíjense, ¿no? Como una práctica, un modo de hacer, una praxis, ¿no? Entonces, esa praxis, además, es una práctica social, otra Profe, característica. Sí, disculpe, no, no en interrumpa, por relación favor. con esto, ok, Mm, en relación con esto de por qué volver a hablar de la narración, recupero algo de lo que plantea Piglia, que tiene que ver Sí, con esto de que la narración es una de las prácticas sociales más estables en el uso del lenguaje, ¿no? muy bien. Ahí hay otra condición interesante que tiene que ver con Lorena, ¿no? Sí, Con cierta regularidad, casi naturalizada, diríamos, ¿no? Casi naturalizada, o naturalizada, efectivamente naturalizada, ¿no? De la narración entre las prácticas humanas, vinculadas con el lenguaje, ¿no? Entonces, entre los juegos de lenguaje, diría Wittgenstein, entre los juegos de lenguaje, un juego de lenguaje primario es el narrar, ¿no? El narrar se constituye como un juego de lenguaje primario, como una práctica muy estable que tiene, digamos, su ancestralidad, está hundida en las memorias de la historia, ¿no? Y su actualidad permanente. Entonces, fíjense cómo ahí eso que destaca Piglia es interesante. Entonces, tenemos la práctica narrativa. Digo lo de práctica porque insisten los dos, ¿no? Piglia y Baba en eso, ¿no? La práctica, la narración como práctica, es decir, no como género ni tipo de discurso, sino como práctica, una forma de hacer con el lenguaje particularmente, o con los lenguajes, si quieren que hablemos en términos semióticos, con los lenguajes particularmente, que está muy establecida en las diversas sociedades, las diversas culturas, casi como un universal. No estoy diciendo que todas las culturas narren igual, sino estamos diciendo las sociedades ejercitan el relato de diferentes maneras, ejercitan la narratividad de diferentes maneras y ese ejercicio es una práctica social, histórica, ¿no? Que supone un aprendizaje eh, y una forma de trabajo con el lenguaje. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le llamó la atención de todo? ¿Qué otra idea les parece importante destacar? No, no te escucho. ¿Alguien quería Ahí hablar? está. Perdón. No. No, lo que quería decir que era un poco el broche de todo lo que estaban hablando, es de que en esta práctica histórica, social, cultural, las personas van construyendo su propia sociedad, su propia cultura a partir de la narrativa. Y Bien, si bien es súper obvio a lo que estamos hablando, pero me quedó repicando que faltó decir que la propia narrativa, esta práctica, es la construcción de la propia sociedad que la construye. bien, muy Por bien, ahí era esa, ¿no? muy bien. Ahí tenemos otro componente interesante sobre el que vamos a ir reflexionando a lo largo de todo el año, que es la narración o la narrativa
como un campo de configuración de las identidades sociales, de las comunidades, de las historias comunitarias, ¿no? Es decir, una sociedad, una comunidad construye un relato de sí misma, ¿no? Y ese relato de sí mismo configura, por supuesto, problematiza diferentes dimensiones, políticas, sociales, ideológicas, ¿no? Las narrativas, las tramas narrativas de una comunidad son múltiples, son heterogéneas y están en permanente construcción y sirven para construir ese sentido de pertenencia comunitario, ¿no? O sea, quiero decir con esto de que dice Valentina es muy importante entender no que el relato es una superestructura, sino que la narrativa está en la vida misma de cada uno de las sociedades y forma parte de ese imaginario, de esa memoria, de esa configuración de la vida social al mismo tiempo, ¿no? Bien, Catherine iba a decir algo, pero no te escuchábamos. Tenés desactivado el micrófono. No, no hay caso. Suele pasar con el Webex eso, ahí capaz que te conviene salir y volver a entrar, ¿eh? Porque a veces no toma el sonido. Bien. ¿Alguien más? ¿O alguna otra, otro comentario? Sigamos, o sobre las lecturas, sobre los planteos de Piglia y de Baba también, ¿eh? Vamos ahí anotando ideas. Profe, Sí, ahora me acordé de un punto que me pareció muy interesante de Piglia, que es cómo la narración es el punto neurálgico del surgimiento del lenguaje, digamos. bien, Cómo a partir de la necesidad de narrar ciertos acontecimientos, creo que se refiere al viajero, se refiere a la persona que sale de la cueva para emprender una aventura o descubre algo impresionante, siente la necesidad de narrarlo y cómo a partir de eso surge el mismo lenguaje. Me pareció muy interesante porque es como, creo que como se comentó, es algo que damos muy por sentado, ¿no? Lo mismo claro, que las prácticas de lenguaje las damos muy por sentado y es interesante desnaturalizarlo de esa manera. claro, Darse cuenta de que tiene una importancia mucho más grande de la que uno se imaginaría y que claro. uno ingresa en esa práctica mucho más seguido de lo que cree también. Exacto, ¿no? O sea, mucho, esa naturalización que hacemos nos hace olvidar la relevancia que tiene eh, como dispositivo semiótico, podríamos decir, ¿no? O sea, ya no el relato como género, sino como un gran dispositivo semiótico que le da sentido a las prácticas, pero también constituye el germen de el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Es decir, el relato, cómo la tribu, podríamos decir, le enseña al cachorro, ¿no? A hablar a partir de las historias, ¿eh? Y ese otro aprende un universo semiótico a partir de esas narrativas, ¿no? Entonces fíjense que ahí hay toda una serie de estudios vinculados con eso y, y que tienen que ver con las prácticas, leerle un cuento a alguien, contarle una historia, ¿no? A alguien, exacto. Muy bien. Ahí leo también, Catherine escribió, bueno, no podía escribir, la importancia del otro, que quería comentar sobre la importancia del otro, que es algo que hacen referencia a ambos autores, la importancia de que nos oigan lo que narramos y cómo lo narramos, la manera en cómo lo hacemos para transmitir la experiencia y la emoción, ¿no? Muy bien. Siempre estamos convocados a narrar, dice Piglia, agrega Rosana, intercambiar experiencias, justamente, cierra Catherine. Muy bien, eso es fundamental. Para empezar a hablarlo, vamos a ver a partir del próximo encuentro con los planteos de Oye y de Benjamin sobre todo. Primero, el relato como ejercicio comunitario supone siempre la alteridad, supone siempre ese otro, ¿no? Hay un, un,
una configuración de la alteridad que tiene que ver con dar la historia a otro, contar algo para otros, pero también entender que ese otro es un relato, ¿no? Entonces, ahí confluyen varias capas, digamos, del problema. Primero, entender que la vida como relato. Es decir, nosotros llegamos al mundo y nos subimos a una trama narrativa, ¿no? A la trama narrativa de la tribu, de la familia, de la comunidad, que es una trama compleja, donde está los grandes relatos, como diría la teoría eh, posmoderna, o sea, está la religión, la política, ¿no? La ciencia, pero también están las narrativas microscópicas de la cotidianidad, ¿no? Que van desde el chisme hasta el chiste, ¿no? Todo eso está funcionando, los medios de comunicación, el arte, etcétera, etcétera. Todo eso conforma una trama a la que nos subimos y a partir de la cual o abrevando en ella vamos configurando también una narrativa propia, ¿no? Que es una narrativa cambiante, heterogénea, pero que constituye un relato del sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, contamos nuestra historia, ¿no? En la vida cotidiana, en el trabajo, ¿no? En el grupo de amigos, etcétera. Si tenemos sostenemos una narrativa propia, eh, fíjense que, yo siempre doy este ejemplo, el currículum vitae, ¿no? Eso que parece un documento tan burocrático y este, formalizado, muy hipercodificado, que es el currículum vitae, un relato del laboral, es decir, una serie de hitos que son datos, pero también son como episodios, diríamos, ¿no? De una vida laboral, que dan cuenta de esa carrera de vida, el currículum vitae, exactamente, el viaje laboral, ¿no? Y ahí no, hay dos cosas que bueno, esto que mencionábamos tiene que ver con esa expresión que Roxana pone en el chat, la idea de que Pigliana, de que siempre estamos convocados a narrar, ¿eh? Que es casi como un ímpetu humano, ¿no? Llegamos a un lugar y, y estamos convocados a contar algo, a decir algo, en una forma narrativa posible, ¿no? A volvernos un personaje, básicamente, a volvernos un personaje de nosotros mismos. Y lo otro que señala ahí en el chat Catherine, que es muy importante, un concepto que yo quiero traer a colación porque ha sido olvidado mucho tiempo por la ciencia en general, que es la experiencia. Es decir, el relato articulado con la experiencia humana. La experiencia, que es una categoría filosófica muy antigua, con muchos matices, con muchas lecturas posibles, está estrechamente vinculada con la práctica narrativa. Es decir, narrar es una experiencia en sí misma, por eso no todos somos buenos narradores, ¿no? Hay que saber contar. Pero también el relato articula con la experiencia, le da sentido a la experiencia, se alimenta de la experiencia en todas sus dimensiones, ¿no? La experiencia entendida como aquello que le sucede a alguien, pero siempre inscripto en un campo de lo social, es decir, que no le puede suceder a alguien individualmente, o al menos o le puede suceder individualmente, pero tiene sentido en la relación con el otro, como decíamos hoy. La experiencia como aquello que supone una experticia, es decir, una serie de saberes vinculados con los hábitos de la vida, ¿no? Y la experiencia como algo extraordinario, como la irrupción de lo contingente, ¿no? Todo eso está en juego en un relato, ¿no? Todo eso está en juego en un relato. Todos los estudios, básicamente, fíjense, los estudios más sofisticados o más científicos que se hicieron sobre el relato, ¿no? Las gramáticas narrativas, básicamente, del formalismo, del estructuralismo, de la narratología francesa, ¿no?
son gramáticas que articulan esta idea de lo regular, es decir, una serie de episodios concatenados, y lo contingente, o sea, lo inesperado, lo que surge como un giro del destino, una peripecia, diría Aristóteles, ¿no? Y modifica la vida, modifica los episodios. Todo eso está jugando en una narración. Y el otro punto que pones ahí, que vamos a ver después también, sobre todo en el último planteo, tiene que ver con lo emotivo, ¿no? Lo emotivo no en un sentido banal, sino el patos, ¿no? Es decir, las pasiones como una condición configurativa del relato. El patos, las pasiones, ¿no? Constituyen una parte nodal de la práctica narrativa, ¿no? Bien. Ahí Ezequiel pone, los relatos narrados tienen una especie de entidad propia que trasciende a su autor y la comunidad se la propia. Entonces, según Baba, la censura a la narración es negar a las comunidades. Muy bien, ese es el planteo de Baba. Es decir, esa dimensión social de las narrativas tiene que ver con la posibilidad de visibilizar realidades invisibilizadas, ¿no? O sea, el derecho a narrar tiene que ver con eso. Y el relato trasciende al autor, trasciende a la identidad de quien lo dice y se vuelve representativo de una realidad social, ¿no? Comunitaria. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro comentario quieren hacer o escuchamos o leemos? Hay algo muy interesante que menciona, no sé si no me acuerdo si tanto Piglia, pero sí Baba, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Es decir, el relato no agotado al lenguaje, sino también con el cuerpo, las presencias de los cuerpos, ¿no? De los sujetos en toda su corporeidad en las narrativas. Es decir, el cuerpo como un componente de la práctica narrativa, que es algo que vamos a ver después también en Benjamin, sobre todo. Bien, les voy a mostrar una, una, una cita de otro autor, pero que me interesa de por ahí podemos reflexionar a partir de eso, y después una serie de consideraciones que tienen que ver con la etimología de la palabra narración y de la palabra relato. No como un ejercicio intelectual así muy sofisticado ni vacío de sentido, sino para que ustedes vean las contingencias que, de las palabras, de la historia de las palabras, ¿no? Que nos sirven hoy para hablar de lo narrativo. Fíjense, ¿no? Este es un fragmento de un autor de base para mí, que es un historiador, se llama Carlo Ginzburg, quizá lo leyeron alguna vez. Escribió una serie de textos muy bellos, muy importantes para el campo de la historia, la teoría historiográfica, la filosofía de la historia y la práctica historiográfica también, porque él plantea la concepción de la microhistoria. Y en un texto que se llama Símbolos, indicios y emblemas, fíjense, bastante semiótica su paradigma es muy semiótico, se llama el paradigma indicial, ¿no? Él dice esto, dice, en un fragmento dice: tres hermanos, cuenta un cuento oriental difundido por los kirguises, tártaros, hebreos, turcos, encuentran a un hombre que ha perdido un camello o en otras variantes un caballo, ¿no? Sin dudar se lo describen. Es blanco, ciego de un ojo, tiene dos odres en su lomo, uno lleno de vino, el otro lleno de aceite. Entonces, ¿lo vieron? No, no lo vieron. En consecuencia se los acusa de robo y son sometidos a juicio. Y para los hermanos, el triunfo. En un instante demuestran cómo, a través de mínimos indicios, pudieron reconstruir el aspecto de un animal que nunca habían visto, ¿no? Los tres hermanos son, evidentemente, depositarios de un saber de tipo venatorio,
¿no? Un saber de tipo ancestral, a pesar de no ser descritos como cazadores. Lo que caracteriza a este saber es la capacidad de llegar, a partir de datos experimentales aparentemente insignificantes, acuérdense de Peirce acá, hasta una realidad compleja, no experimentable. Fíjense, acá está la experiencia, ¿no? Se puede agregar que estos datos siempre están puestos por el observador en modo tal que dan lugar a una secuencia narrativa, cuya formulación simple podría ser algo pasó allí. Tal vez la idea de narración, diferente del encantamiento, del conjuro o de la innovación, nació por primera vez en una sociedad de cazadores de la experiencia de descifrar huellas, ¿no? Fíjense el pasaje, la complejidad teórica y filosófica que tiene el pasaje de Gisborne, ¿no? O sea, la idea de qué les parece que que está jugando ahí. ¿Qué ideas, qué concepciones? En relación con esto que charlábamos recién. ¿Hay alguna noción de práctica en en este pasaje? Pregunto. ¿Cómo se concibe lo narrativo? Bien, em, Catherine pone, puede ser como la investigación que dice Piglia, muy bien, acá hay un símil. Piglia habrá leído a Gisborne, porque era un gran lector, y aparte se apropiaba muy bien de la palabra del otro, y la ocultaba muy bien, ¿no? Eh, este, y esa idea de el narrador como un investigador, alguien que indaga, ¿no? Casi haciendo una analogía con el detective de la novela policial, ¿no? El investigador. Acá aparece también esta idea del narrador como aquel que es capaz de ver algo que otro no ve, ¿no? Y de contar una historia o reconstruir una realidad, después lo vamos a ver cuando estudiemos la ficción, a partir de eso que observa. Fíjense, ¿no? El desciframiento de las huellas, podríamos decir. El que trae algo que no está ahí y lo cuenta, o lo trae, lo pone en escena a través del lenguaje. Fíjense, ahí también aparece esa idea, ¿no? La experticia del narrador es darle sentido a aquello que aparentemente no tiene sentido y mostrar algo que no se está viendo, ¿no? Me parece muy interesante en este punto lo que plantea Gisborne. Y esto se relaciona un poco con la otra cosa que les quería comentar, que es la, la etimología de la palabra relato, ¿no? La etimología de la palabra relato y de la, la, la palabra narración. Fíjense que nosotros hoy eh, prácticamente ocupamos de un modo indistinto, sin distinción alguna, relato y narración para hablar de lo mismo, ¿no? Es decir, relatar, contar, narrar, todo forma parte, podríamos decir, al menos en el lenguaje ordinario, en la vida cotidiana, en el lenguaje de un campo semántico para expresar más o menos prácticas similares o hacer referencia a algo parecido, ¿no? No obstante, en sus orígenes, relato y narrar no tenían ningún tipo de relación, ¿no? Como términos. Ambos vienen del latín, narrar no viene del latín, viene del sánscrito, pero se consolida en el latín, ¿no? Y fíjense que tienen dos
como dos, em, eh, remiten a dos campos semánticos bien distintos. Relato, por un lado, que es un verbo irregular, transitivo del latín, tiene su raíz en el verbo fero. El verbo irregular transitivo es el verbo fero, cuya declinación es fero tuli latum, ¿no? Fero tuli latum, y quiere decir llevar, ¿no? Llevar u ofrecer. Fíjense, los latinos lo ocupaban para eso. O sea, fero, lat, la raíz lat, de ahí viene legislador, por ejemplo, tiene que ver con llevar u ofrecer, ¿no? Llevar, mostrar, manifestar, ofrecer, presentar cosas, objetos, ¿no? No se ocupaba para nada otra cosa, era para llevar objetos, llevar algo, mostrar una cosa, ofrecer una cosa, eso se ocupaba Fero, Tuli y Latum. Y también tenía digamos, una acepción en el terreno del uso militar, para dar cuenta del poner en movimiento, el hacer avanzar algo, ¿no? Arrastrar algo, por ejemplo. Los latinos, al igual que nosotros, le utilizaban el prefijo re para enfatizar la acción, ¿no? Entonces, refero, fíjense, refero, retuli y relatum era ese verbo con el prefijo y el énfasis. O sea que significaba volver a llevar, hacer volver, ¿no? Eh, volver a llevar y traer. Ahí ya empieza a ponerse interesante la cosa. Volver a llevar y traer, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, referencia, ¿no? Fíjense que referencia quiere decir volver a traer algo, ¿no? Entonces, ¿qué traigo? El referente del lenguaje es eso que está tra- eh, eh, instalado como una determinada construcción que viene o de lo real o de otro lugar. La referencia, el referente, ¿no? Es decir, fulanito es un referente, lo traigo de determinado tema. Entonces, relatum deriva de esto. Fíjense, en un principio los latinos no lo ocupaban para, eh, para hablar de la narrativa, sino para determinar. ¿Qué me interesa acá? Como, casi como un juego, digamos, eh, de suposiciones. Me interesa, primero que hay práctica, ¿no? O sea, el origen etimológico de la palabra está asociado con la práctica, con la acción de llevar, la acción de traer, y sobre todo la acción de volver a llevar y traer, ¿no? De volver a llevar y traer, relatum, ¿no? Y esa acción de volver a llevar y traer luego se asocia a lo largo de la historia a el que cuenta, ¿no? El relato, el que relata vuelve a llevar y traer una historia, un acontecimiento, un episodio, ¿no? Una anécdota. El que lleva y trae, fíjense, ¿quién es el que lleva y trae en el lenguaje? ¿Quién es el que lleva y trae en la vida cotidiana? Este otra vez llevando y trayendo. ¿Eh? El chismoso. Claro, el chismoso, ¿no? Entonces ahí está, fíjense, la joya de la corona narrativa. ¿Eh? El chisme es la máquina narrativa por excelencia, ¿no? Es el dispositivo narrativo por excelencia, un mecanismo de relojería narrativa, diríamos, ¿no? El que lleva y trae. Y hay que saber contar un chisme, ¿no? Entonces el que hay que saber llevar y traer. Se genera toda una tensión, no es solo la historia, no es solo el tema, es la tensión, es lo emotivo, lo pasional, ¿no? Es la credibilidad, la credibilidad, hay que jugársela, hay que ser creíble, ¿no? Entonces todo eso está funcionando en ese mecanismo del chisme, del que ustedes tienen ahí un texto muy lindo de Kosarinski que se llama Museo del Chisme, ¿no? Eh, Bien, entonces fíjense cómo ahí está la práctica, eso es lo que me interesa de la palabra relato, la práctica, la acción en sus orígenes etimológicos que no tenía ningún tipo de relación, nada que ver con
em, con el género narrativo. Los latinos para hablar de la narración utilizaban el término narro, ¿no? Que quiere decir contar, hablar o decir, que viene del narus, el indoeuropeo narus, que quiere decir conocimiento, experto o habilidad, ¿no? Entonces, para hablar de la narración, los latinos utilizaban el término narrationes, y lo que se podía contar era lo narrabilis, ¿no? Lo narrable. Nada que ver con relato. Pero acá me interesa otra cosa también para poner en articulación. Si relato enfatiza la práctica, la acción, narrar en su etimología, ¿qué está enfatizando? El conocimiento, el conocer. ¿Eh? El conocer. Entonces, esa doble articulación está en el relato, está en la narratividad. La narratividad es práctica, ¿no? Es práctica, es acción, es un hábito, diríamos en términos pircianos, es un hábito, supone un aprendizaje social, se aprende a narrar en la cultura, ¿eh? Esto que mencionaba hoy Victoria con respecto al lenguaje y sus orígenes, ¿no? Se aprende a narrar. No todas las culturas narran igual, no todas las comunidades narran de la misma manera, no todas las sociedades históricamente cuentan siempre igual, ¿no? Se aprende a narrar. Ejemplo de eso, las redes sociales, ¿no? ¿Qué es un Instagramer? Un gran narrador, básicamente, ¿no? Un gran narrador. O sea, sabe cómo contar una historia. De hecho, así se llama el género, ¿no? Sabe cómo contar una historia. Sabe cómo envolvernos en ese universo, ¿no? Hecho con imágenes, con pocas palabras. Eso es, y eso se aprende en una determinada cultura, en un determinado momento histórico, ¿no? Entonces, la práctica está en el relato. Y el otro término, narración, el conocimiento. hay un saber que es un saber práctico, pero también es un conocimiento, un modo de conocimiento del mundo. Esto es lo que me interesa enfatizar acá, ¿no? La narración es un modo, el narrar, la narratividad, el relato es un modo de conocer el mundo, ¿no? Así como hay conocimiento científico, así como hay conocimiento vinculado con lo argumental, o sea, una racionalidad argumentativa, un pensamiento argumentativo, también el relato, muchas veces olvidado, sobre todo en gran parte del siglo XX, es un modo de conocimiento del mundo, ¿no? Es un modo de conocer lo real, podríamos decir. Em, claro, ahí Valentina da el ejemplo de Twitter, las redes generalmente son grandes dispositivos narrativos, ¿no? Están funcionando todo el tiempo y que suponen un manejo de cierta técnica y de cierta práctica, ¿no? Eh, narrativa. Entonces, digo, esta mención etimológica es una mención que trata de traer cierta reflexión sobre la práctica narrativa. ¿Eh? No la hacemos para mostrar que sabemos la etimología, sino para poner el énfasis en la práctica, en el saber no narrativo. Bien, ¿qué otro comentario les parece importante sobre la bibliografía o sobre todo esto que estamos mencionando? ¿Que les gustaría hacer?
Profe, Sí, también lo que por ahí se mencionó también, relatos por ahí es lo que menciona Filia sobre la cadena de relatos. bien. Cuando alguien comenta o narra algún relato, ya suscita a otro quien lo escucha, cuenta o se acuerda Muy de otro y también bien, muy genera bien, otro relato. muy bien. Ahí tenemos como una suerte de semiosis narrativa, ¿no? Es decir, la semiosis, el relato, también es muy bakhtiniano eso, ¿no? El relato siempre está respondiendo a otro relato, ¿no? O sea, en una cadena enunciativa que se alimenta de la memoria narrativa de la comunidad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la saga familiar, ¿no? Lo que el psicoanálisis llamó la novela familiar, ¿no? ¿Qué es la novela familiar? Y bueno, es la historia que uno cuenta cuando va a la terapia, cuando va al análisis, y en qué se basa esa historia. En todo el relato de la saga familiar, ¿no? En todo eso que tiene una preexistencia que es narrativa, básicamente. Entonces, ahí esa cadena constante, infinita, es lo que... Bueno, de hecho, Benjamin, yo creo que Piglia también leyó a Benjamin y sabe eso. Benjamin dice, ¿no? Un relato, una historia, el sentido de una historia no está en lo que dice, sino en la posibilidad de que vuelva a ser contada de otra manera, ¿no? Profe, Sí, Tommy Baba también habla de la narrativa como un acto de comunicación que se claro. presenta como un proceso dialógico. Exacto, exacto. No puede pensarse como un acto, una práctica aislada o autónoma, sino como un proceso dialógico, constante, permanente, histórico, incluso vinculado con esto que acá pregunta Matías en el chat, ¿no? La idea del silencio. Es decir, también, y ahí un poco tendríamos que volver a retomar los planteos de Lotman que leímos en Semiótica 1, ¿no? La idea del silencio como esa contraparte que articula con lo narrativo, ¿no? Es decir, hay que saber el silencio también funciona dentro de la maquinaria narrativa. Es necesario el silencio para entender que aquello que se calla también es un relato posible, ¿no? También es un relato posible. Eso era un poco también lo que plantea Baba, ¿no? Cuando dice, bueno, lo que no está también es un relato, ¿no? También es un relato posible, ¿no? Es interesante eso. Fíjense, les voy a compartir un par de citas más para reforzar esta idea. Em, y una tiene que ver con esto que vamos a leer después en Benjamin específicamente, pero está bueno comentarlo y anticiparlo. Miren, dos referencias. Una es Brunner, al que ya mencionamos varias veces, ¿no? Que dice, ay, perdón, después les muestro esto, que dice, la narrativa, reforzando esta idea de de Baba, dice, la narrativa es un arte profundamente popular, que manipula creencias comunes respecto de la naturaleza de la gente y el mundo. O sea que ahí tenemos una triada, narración, experiencia y ahora creencia. Está especializada en lo que es, o se supone que es, dentro de una situación de riesgo. Me encanta esta frase, ¿no? Es decir, la narrativa como una situación de riesgo, ¿no? Que también Baba dice eso. El derecho a narrar supone un riesgo político, ético, ¿no? Humano. La supervivencia, el relato es constitutivo de la supervivencia. Es decir, la tribu cuenta también para sobrevivir a la historia, para sobrevivir a lo largo del tiempo, para permanecer, ¿no? Entonces dice, contar historias es nuestro instrumento para llegar a un acuerdo con las sorpresas y lo extraño de la condición humana. Contar historias es nuestro instrumento para llegar a un acuerdo con las sorpresas y lo extraño de la condición humana, ¿no? Eso que parece inexplicable, como también con nuestra imperfecta comprensión de esta condición. Miren lo que dice Brunner en dos palabras, ¿no? Es decir, eso que le da sentido a nuestra experiencia y a lo extraño de nuestra experiencia y nos permite sobrevivir en algún aspecto es el relato. Por eso vale la pena volver a hablar de la narrativa. Hay una película, después le voy a pasar el link, hay una
una película muy linda, un documental de un director alemán que se llama Werner Herzog, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, el, el- el documental. Y trata sobre la cueva de Chauvet en Francia, que es una cueva con arte rupestre, donde em, eh, Herzog hace como una especie de lectura muy, muy relacionada con esto, es decir, como el arte y sobre todo esa narrativa audiovisual de la tribu, vinculada con la supervivencia en el tiempo, pero también en el presente de esa propia tribu para explicarle determinados hábitos de la casa, de la vida cotidiana a los que vivían en ese momento, ¿no? Es muy interesante. Eh, y después Benjamin dice, fíjense lo que dice Benjamin, dice, comprendí también, y esto está bueno para la cultura contemporánea, comprendí también que quien no se aburre no sabe narrar. Pero el aburrimiento ya no tiene cabida en nuestro mundo. Esto lo dice Benjamin. El texto es de la edición en el 72, pero lo escribió en el 1928. Imagínense ahora. Pero el aburrimiento ya no tiene cabida en nuestro mundo. Han caído en desuso aquellas actividades secretas e íntimamente unidas a él. Esta y no otra es la razón de que desaparezca el don de contar historias. Porque mientras se escuchan ya no se teje ni se hila, se rasca o se trenza. En una palabra, pues, para que florezcan las historias tiene que darse el orden, la subordinación y el trabajo, la disciplina. Narrar no es solo un arte, es además un mérito y en Oriente hasta un oficio. El narrador es, por tanto, alguien que sabe dar consejos y para hacerlo hay que saber relatarlos. Nosotros nos quejamos y lamentamos de nuestros problemas, pero jamás los contamos. Me encanta esta cita de Benjamin porque es casi como una descripción del mundo de hoy, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos también la práctica y sobre todo esto que está vinculado con lo que con lo que preguntaba Matías hoy, el aburrimiento, el silencio, eh, la necesidad de la paciente espera para poder contar algo, ¿no? Tan alejada de las narrativas de hoy, que son todas narrativas de lo inminente, de lo simultáneo, de lo efímero, del presente perpetuo en el que vivimos a través de las redes. Bien, ¿qué otra cosa, gente, a ver que quieran comentar o mencionar? Profe, tuve Sí, una reflexión así espontánea con esta última cita sí, de respecto al aburrimiento y todo lo que es espontáneo, lo que es esporádico, lo que es inmediato, de sí, cómo también se hace difícil la representación de relatos, sea escrito o en películas, por ejemplo, con la facilidad de la comunicación que permiten, por ejemplo, los dispositivos electrónicos. En algunas películas se los integró, digamos, se ponen en, por ejemplo, ¿no? Visualmente se pone la pantalla del chat y se muestran los mensajes que se van mandando. Pero hoy en día, digamos, muchas de las conversaciones o muchos de los intercambios que serían cara a cara en algún momento se pueden dar sencillamente por el celular y de manera rápida. claro, Y hay que prescindir de eso más que nada en lo que es audiovisual para poder contar una historia, porque si no, todo se puede charlar por un teléfono, por un chat. claro, claro, exacto, Y hace bastante estoy pensando en eso, ¿no? En cómo van a ser las películas, los libros, los cuentos en un futuro con la facilidad que permite para la comunicación los dispositivos electrónicos. claro. Bueno, ahí vamos a tener, fíjese, ¿ves? Ese es un problema contemporáneo relacionado básicamente con lo narrativo, es decir, si el acceso a la narración y a la producción de relatos es universal, todos nosotros podemos contar una historia agarrando el celular, básicamente, ¿no? Y poniéndola en las redes. ¿Qué queda para ese gran relato que es el arte? ¿Y de qué manera ese gran relato que es el arte, el arte en todos sus campos, ¿no? En todas sus ramas, la literatura, el cine, eh, la, este, lo visual, digamos, no voy a hablar de la pintura porque es medio anticuado, lo visual, ¿no? ¿Qué queda para la música? ¿Qué queda para eso, para esas grandes narrativas, si ahora todo es relato, básicamente, ¿no? Y cualquiera de nosotros, como vos decís, tiene acceso a la producción de una narrativa que se instala socialmente, circula,
¿no? Con mayor o menor éxito, pero circula. ¿Cómo responde el arte ante eso? Y ahí está la crisis de los grandes relatos, entre ellos el arte. Entonces, como vos decís, ¿qué va a pasar con una película? ¿Qué va a pasar con la literatura? Y bueno, no lo sabremos, no sabemos muy bien, no es algo también un proceso muy histórico. La velocidad de los cambios en una esfera y otra son muy, muy disímiles, ¿no? Quizá la literatura sobre todo se vuelva algo casi de élite, digamos, en el sentido de, hablo de la literatura en su concepción moderna, no la literatura en general, ¿no? Este, casi de pertenencia para algunos lectores que entienden de lo que está pasando, ¿no? Lo mismo el cine de autor, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el fenómeno de las series, es decir, toda esa explosión que aparece en cualquier plataforma de streaming que te permite a vos mirar una serie en 12 horas. O sea, quiero decir, cómo también esas narrativas industrializadas que antes estaban en el cine, que exigían que vos un ritual para verlo, ahora vos la podés ver en una pantalla de un celular y en el tiempo que quieras, ¿no? Todo, entonces, esto que planteas es muy pertinente. Es un problema de la narración, básicamente. Cómo se cuenta en una sociedad como la nuestra, tan atravesada y por relatos proliferantes, ¿no? ¿Cómo se cuenta? ¿No? ¿Cómo se cuenta? ¿Le incumben solo al arte? No. Le incumbe a los medios de comunicación, sobre todo. Y si uno ve básicamente que eh, los medios, en el término clásico, las mediatizaciones clásicas están en crisis, ¿no? Las mediatizaciones clásicas, que eran relatos muy estandarizados y muy vinculados con un sistema de, diría yo, de generación de contenidos desde alguien para una masa, ¿no? Por ejemplo, en los noticieros. Es decir, si uno veía un noticiero hace 10 años o hace 20 años, ese noticiero que contaba algo que bajaba a una masa. Hoy eso es imposible, porque lo que se ve en el noticiero ya está en las redes, ¿no? Y todos nosotros podemos tener acceso a nuestra versión de la noticia, ¿no? E incluso podemos generar la noticia, generar la opinión sobre la noticia. Entonces, fíjate cómo eso que mencionas para el arte también le pasa a la narrativa mediática, podríamos decir, a las narrativas mediáticas. Le pasa a la narrativa de la noticia, es decir, la noticia se reconfigura, le pasa a la publicidad, ¿no? Le pasa a la publicidad, como veíamos en Semiótica 1, ¿no? Es decir, le pasa a las grandes narrativas mediáticas. ¿Se queda ahí el asunto? No. Le pasa a una gran narrativa que era constitutiva del imaginario social en el Estado moderno, que es la educación. Ahí y acá estamos. Es decir, ¿cómo educamos en el siglo XXI? Ah, eh, ¿Qué nos pasó en el 2020? Explotamos por los aires. Es decir, eso que venía como un proceso gradual de cambio y que venía aguijoneando al sistema educativo. Es decir, ¿qué le pasaba a la escuela? Es decir, ¿qué estaba en crisis? La autoridad de la escuela, la autoridad narrativa de la escuela. Es decir, lo que pasa es que el niño que antes iba y se educaba en la escuela con esas narrativas, que eran narrativas del imaginario estatal, del imaginario oficial, ahora es un niño que tiene acceso a una multiplicidad de relatos desde que nace, ¿no? Y esos relatos están en los medios, están en la tecnología, en las plataformas, es decir, y entonces ahí ya teníamos un problema que eclosionó el año pasado, ¿no? Con el pasaje a la virtualidad. Es decir, ¿cómo hacemos para contar esto en el espacio virtual? Entonces, lo que vos planteas es muy pertinente porque es un síntoma de época, ¿no? Nosotros no vivimos en la época de los grandes relatos. Vivimos en la época de los relatos microscópicos, ¿no? De las micronarraciones. Es decir, estamos atravesados por micronarraciones fragmentarias, como un gran mosaico,
Y todo eso que configura y cohesiona una pertenencia social, que en el siglo XX se daba con las grandes narrativas, es decir, la narrativa de la política, la narrativa de la religión, la narrativa de la ciencia, la narrativa del arte, ahora se configura a partir de micronarraciones, ¿no? Micronarraciones que están circulando sobre todo en el campo de las mediatizaciones de las redes. Esas interfaces son las que van configurando las pertenencias comunitarias. Em, Como dice Valentina, modo efímero, por supuesto, y eso es un problema, porque esos grandes relatos que configuraban el imaginario social de las comunidades modernas no eran efímeros, eran permanentes, o sea, se proyectaban a lo largo del tiempo. Ahora tenemos narraciones muy efímeras. Hoy hablamos de un tema, mañana de otro, ¿no? Y ahí hay, no obstante, también hay, para, para que no se entienda todo como muy lineal, no obstante, también hay una, una tensión entre esos grandes relatos que todavía están funcionando, ¿no? Eh, este, Entre esos grandes relatos que todavía están funcionando y nuevas narrativas que cuestionan esos grandes relatos. Por ejemplo, el feminismo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo. Es decir, ¿qué es el feminismo? Una narrativa heterogénea, compleja, paradójica, no, porque tampoco es algo homogéneo y cerrado, monolítico, que cuestiona el gran relato del patriarcado, sobre el que se construyó la sociedad occidental, ¿no? Entonces, fíjense cómo son, y dónde se cuestiona esa gran narrativa, en todos lados. Es decir, se la cuestiona en el campo de las mediatizaciones sociales, las redes sobre todo, pero también en el campo del gran relato de la política. Entonces, ¿no? Entonces ahí hay quiero decir, todo eso enfatiza y acentúa mucho más el papel y la necesidad de reflexionar sobre lo narrativo para no naturalizarlo, que es un poco lo que venimos a plantear en los semióticos. Es decir, el sentido no se puede naturalizar, ¿no? El sentido hay que diseccionarlo, las dinámicas de la significación, los procesos de significación, hay que diseccionarlos, hay que estudiarlos, hay que tratar de comprenderlos y problematizarlos, incluso aquellos sentidos que son em, afines a nuestras prácticas, ¿no? Incluso aquellos sentidos que son... y un dispositivo donde vamos a ir a estudiar eso es la narración, ¿no? Que es un dispositivo semiótico. Cuando digo un dispositivo semiótico estoy diciendo, es una configuración compleja de prácticas, discursos, subjetividades y sentidos. Por eso es un dispositivo, ¿no? Digamos, es una configuración muy compleja donde confluyen los discursos, las prácticas, los saberes, los sentidos, los cuerpos, los sujetos, ¿no? Las subjetividades, mejor dicho, las comunidades, la historia, todo eso está ahí. Por eso es importante reflexionar sobre eso, como vos decís, en relación con, por ejemplo, esta problemática que es la del cómo narra el arte en una sociedad hipernarrativa, ¿no? Cómo narra el arte en una sociedad hipernarrativa. Bien, muy bien. ¿Qué más, gente? ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que esto ha sido demasiado. Eh, este, em, eh,
Vamos entonces, les propongo lo siguiente para el próximo encuentro. Retomar que vuelvan a repasar las lecturas de Piglia y de Homi Baba. Y vamos a agregarle otro texto que les voy a subir al aula y al sitio, al grupo para los que no están en el aula, que es un texto de Marc Oye, un antropólogo, que se llama La vida como relato, ¿no? La vida como relato. Entonces vamos a tomar esas tres lecturas para iniciar la conversación del próximo miércoles, ¿no? Es decir, volver a traer todo esto que mencionamos hoy y ya darle determinado giro vinculado con lo teórico, con la entrada de Oye y sus planteos sobre la narración, es sobre todo vinculada, Oye van a ver, Oye es un antropólogo, por lo tanto, él va a reflexionar sobre la práctica antropológica y su vínculo con los relatos. No nos quedemos solo en eso, sino pensémoslo en relación con la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y entonces el próximo encuentro, el próximo miércoles, charlamos sobre esas lecturas y vamos haciendo nuestra primera configuración teórica, ¿no? Nuestra primera constelación de conceptos, ¿sí? Más o menos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es un texto muy breve. Perfectamente. Bueno, es un texto muy breve el de Oye. Es un ensayo muy breve que tiene básicamente tres. A ver, se los voy a subir, ya se los subo, termino la clase y se los subo. Que tiene básicamente como tres grandes problematizaciones sobre el relato. La primera está vinculada con el relato y su articulación entre la imitación, es decir, la representación de lo real y la ficción. La segunda sobre el tiempo, es decir, el relato y la temporalidad, ¿no? De qué manera la experiencia de la temporalidad aparece. Y la tercera parte está vinculada con la diferencia entre esas narrativas, esos grandes relatos que mencionábamos hoy, casi mitológicos, que configuraban una pertenencia comunitaria muy, eh, muy definida o relativamente definida, y los relatos fragmentarios del mundo contemporáneo, donde la referencia es más escurridiza, ¿no? Es más difícil este, de discernir. Entonces, tomemos eso para empezar y vamos haciendo los comentarios y proponiendo una primera constelación de conceptos. ¿Eh? También tomando a Baba y a Piglia. Bueno, ¿algún comentario, preguntas, dudas? Todas las intervenciones son bienvenidas, ¿eh? Bueno. Bueno, gente, lo dejamos acá. Yo grabé la clase, así que después voy a subir a un Drive y les paso el link para los que no, si es que la tecnología me lo permite, porque por ahí el Webex terminás de grabar y te dice que el archivo está mal, así que ya, quiero avisarles ya, eso les aviso. Tiene, tiene algunas cuestiones un poco eh, inexplicables. A veces funciona y a veces no funciona la grabación. Eh, y entonces nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas. Si necesitan alguna consulta, si tienen alguna duda, escriban al correo, ¿sí? De la cátedra que está ahí, semiótica.fix@gmail. Les anoto acá en el chat. Semiótica. Es el mismo de semiótica 1, semiótica.fix
arroba gmail.com. ¿eh? Nos escriben ahí para cualquier duda. Bueno, nos vemos. Que descansen. Buenas noches. Nos Chau, vemos, chau. profe, que siga bien. Chau, Chao, chau. gracias a usted también. Se aguantó. Chao, chao, profe. Chao, chao, Victoria. Nos vemos.